El programa de hoy, María Elena. Atracción al mismo sexo. Se Importante. nace o se hace. Pero bueno, antes de esto vamos a recordar qué celebramos este mes. Junio es mes del Corazón de Jesús. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de Jesús, haz mi corazón manso y humilde como el tuyo. Y bueno, esta devoción, yo quisiera invitarte a que la busques en las redes. Tiene muchas promesas, como la de los primeros 9 viernes Los de 9 cada primeros mes. viernes. Permíteme decirte que yo soy una afortunada del Señor porque mi madre me enseñó esa devoción. Ella iba los 9 primeros viernes, antes no había tanta la cercanía de una iglesia para ir todos los días, o bueno, sí habían cerca, pero lo que quiero decir, no había, ¿cómo se llama esto? La vía, o sea, ella no manejaba, Sí, pero claro. se la ingeniaba para ir todos los primeros viernes. Pero yo me acuerdo que yo le preguntaba, mamá, pero ya pasaron más de 9 meses, y ella me decía, no, yo no llevo la cuenta, Dios llevará la cuenta por mí. Total, que siempre hizo los primeros viernes, y realmente yo también lo hago, y ahora tengo la oportunidad no solamente de ir los primeros viernes, sino de ir casi todos los días. Pero esas son las devociones que vale la pena llevarlas y que transmitirlas a nuestros hijos, ¿verdad? Claro, una de las promesas que nos podría gustar muchísimo es que no te mueres sin una confesión. Y a mí me tocaba la gracia de un sacerdote bastante mayor. Después de misa, él vivía con su mamá, facilitarle pues el transporte. Y él me platicaba que muchas veces se encontró más de un accidente. Entonces llegaba y confesaba a la persona y bueno, después fallecía y les preguntaba, ¿tuviste en vida alguna devoción? Sí, los 9 viernes. Es decir, si tú no estás confesado y tienes un accidente, hasta ahí te va a llevar Qué nuestro belleza. Señor, un sacerdote para confesarte. ¿Cómo podemos ver la misericordia de Dios tan grande Sí, que claro. suscita estas devociones para que nuestra alma no se pierda? Y 9 Ese es meses, todo. ¿qué tanto son 9 misas? Sí. O sea, el primer viernes de cada mes, pero bueno. Pero sobre todo celebrar lo que es. ¿Qué es el Y no- corazón de Jesús? Vamos Ujú. a ver, Jesús manso y humilde de corazón. Jesús es el amor. Y el atributo más grande que tiene es la misericordia, es decir, ese amor que no merecemos. Entonces, si nosotros lo amamos, pues tenemos que tener un corazón como el de él. Como No el de se él. nos olvide que si él vino por las ovejitas más negras, que esas sí me gustan cuando son alguien de mi familia, a quien yo quiero, pero ya no me gustan cuando son alguien que me ha hecho daño, pues él también vino por esa ovejita. Y si tú quieres que tu corazón se parezca al de él, pues esa ovejita la tienes que querer. Pero bueno, vamos a entrar también en el tema, porque el infernal enemigo, cuando hay una fiesta tan grande, ¿qué fiesta digo? Hay unas más grandes, ¿verdad? Su nacimiento, su resurrección, su crucifixión, muerte y resurrección, la venida del Espíritu Santo, la fundación de la iglesia, pero ¿qué fiesta más grande que el corazón, el amor? Entonces, pues, No, y el además este mes innombrable. también está en el marco de la celebración del Corpus Christi, del cuerpo de Cristo, de Jesús Eucaristía. Claro. Es importante, muy importante, y así será de importante, que el enemigo los quiere Al cual cambiar. reprendemos, entonces saca otro festejo. Yo quiero hacerte a ti que nos escuchas una pregunta. Yo creo que todos hemos tenido algún pariente, amigo, adúltero. Entonces vamos a hacer una fiesta para celebrar esa debilidad que tiene, para que no se sienta mal. O nos ha tocado que también tenemos alguna amiga, algún amigo que está pasadito de peso, o con una hija con anorexia, con bulimia. Generalmente los problemas, desórdenes alimenticios tienen que ver con mamá, porque mamá es la primera que nos alimenta. Entonces imagínate que ahora esta criatura que tiene bulimia, pues vamos a hacer un mes dedicado a la bulimia para que ella no se sienta excluida. No, ni las heridas ni las debilidades se festejan. ¿Y qué es lo que hacía Jesús? Jesús amaba a la persona, pero nunca lo vi aplaudir algo. Y nosotros, si nos queremos parecer a Jesús, pues nosotros amamos con todo nuestro corazón a cualquier persona, sea ovejita, negra, blanca, tenga inclinaciones hacia el adulterio, hacia la falta de templanza, o sienta atracción al mismo sexo. Y el catecismo es muy claro en este tema. Yo creo que lo primero que deberíamos de definir es hablar de la sexualidad, porque así como los solteros están llamados a vivir la castidad en la abstinencia, esperar hasta la bendición de Dios, los que estamos casados estamos llamados a la castidad, pues siendo fieles y haciendo uso de métodos naturales para regular nuestro abrazo conyugal, la procreación, perdón, no el abrazo conyugal, sino la procreación. Los viudos, pues, vuelven a ser solteros, entonces, a menos de que se vuelvan a casar,
Entonces, las personas que sienten atracción hacia su mismo sexo también están llamadas a vivir en la castidad. Entonces, a entablar relaciones amistosas. Y a mí me tocó una parroquia donde pertenecí en otra ciudad. Me encantaba porque había no me acuerdo en qué servía en la iglesia, pero él se veía que era un poco masculino, vamos a decir. Pues mira qué bonito que él contiene esa condición que tiene, vive en castidad y está sirviendo a nuestro Señor. Por supuesto. Ajá, y puedo ser yo más pecadora que ahí ando viendo las fotos en Navidad y los calendarios con poca ropa que estoy casada. Entonces, lo primero que No habría solamente eso, Marilena. Sí, No muchas respetando el cosas gran más. vínculo del matrimonio. Ujú. Pues es que desde ahí Pero, ya ay, no pero lo es que ese estoy. es un hombre, eso es un varón. No, es un adúltero. Vamos a ver. La sexualidad es buena porque Dios la creó, es parte de nuestra naturaleza. Tu sexualidad no es lo que haces, no es solo genitalidad, ni es solo fisiología, es lo que eres. Si nos vamos a Génesis, pues vamos a ver, varón y mujer las creó, Adán y Eva. Y vio Dios que todo cuanto había hecho era muy bueno. Génesis 1:31. Luego vemos también por ahí en Génesis, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. El cromosoma con el que naces determina tu sexo, naces siendo hombre o siendo mujer. Y Dios no se equivoca. La ciencia no ha demostrado, busquen, si ustedes no me creen, pónganse a investigar, pero no ha demostrado que haya un gen para que dé esta condición. Lo que sí puede pasar es que haya una herida en el vientre y debido a esa herida, la persona nazca. Voy a dar un ejemplo de alguien un poquito más grande. Alguna vez leí en algún estudio una criatura, no me acuerdo si era niño o niña, pero bueno, vamos a inventar que era un niño. Y entonces nace la hermanita y él muere de celos. Entonces él en su cabecita dice, hay que ser niña para que te hagan caso. Entonces desde muy pequeño empieza a tratar de ser lo que no es. Yo leyendo todas las, que ahorita vamos a desmenuzarlas un poquito, todas las razones, los motivos, las heridas de estas personas, yo concluí una cosa, son las mismas heridas donde alguien se hace adicto a la pornografía, al alcohol, a muchas otras A la cosas promiscuidad. más, a la promiscuidad, y no nomás hablando de temas sexuales, son heridas. Y lo que se ha visto es que cuando la persona sana, pues sana en completo. Y voy a platicar, hoy me voy a permitir hablar de estas heridas que hay dentro del vientre materno, porque yo muchas veces he hablado sobre la penitencia por amor. Todos tenemos heridas y muchas no las recordamos. La penitencia por amor consiste en pedir a Dios que sane cada día un año de tu vida. Es decir, si tengo 30 años, voy a rezar 30 días, porque el día 1 voy a rezar por mi año 1 de vida, el día 2, mi año 2 de vida, el día 3, mi año 3 de vida. ¿Qué hay que hacer? Ofrecer la misa, es decir, voy a misa, comulgo, mi rosario, visitar el Santísimo, si no hay Santísimo, pues puedo quedarme al final de la misa también, en el sagrario, claro, y la coronilla de la misericordia para reparar mis faltas y la de los que me lastimaron. Y también está la penitencia extraordinaria, es decir, vamos a orar por la vida en el vientre, es decir, voy a sumar 9 días más, un día por cada día de vida en el vientre. Por decir, esa persona que tiene 30 años va a rezar 30 más 9 son 39, y como el último día se cierra con broche de oro con una misa para dar gracias, es decir, es más 10 días. Si tú tienes 30 años, vas a hacer la penitencia por amor durante 40 días. Marilena, pero también sirve, por ejemplo, para hacerlo por otra persona. Sí, nada más que se sugiere que primero lo hagas por ti mismo. Claro. Si yo estoy entendiendo, sí. Pero quiero decir, después que terminemos Claro. los 39 días, ahora voy a hacerlo por este miembro de la familia o por una persona que he visto que está muy herido, que en fin, o sea, y también te tengo la buena nueva, que como los que estamos casados y tenemos el sacramento y somos una sola carne, si tú rezas por ti, estás rezando por tu marido también. Pero entonces eso es termina en la edad de tu esposo. Tú tienes 30, pero tu esposo tiene 40, entonces vas a rezar durante 40 más 10, 50 días. Y pues Dios a veces tiene esa bondad de darnos unos regalos maravillosos que nos motivan. Ya va, pero tiene que ser por la edad que tiene uno. Exacto. O sea que yo me tengo que calar mucho. Eso no importa, en total lo pongo en mi oración diaria, en la rutina de oración diaria que tengo, pues sí, no hay problema. Okay. Voy a platicar un caso, a mí luego a veces no me acuerdo así textual, pero tomen la esencia, espero decirlo todo al pie de la letra. Bueno, esta criaturita es alguien que yo conozco.
Ujú. Y entonces, ella dice que un día después de ver tantas heridas, dice, Dios mío, ¿de dónde viene tanta cosa? Ese día, sin obviamente yo saber nada, yo le facilito el niño Dios de la misericordia de visita para su hogar. Y viene con algunos libritos de oraciones donde viene esta penitencia por amor explicada de una manera muy sencilla. Entonces, pues ella empieza a hacerla. Ujú. Y resulta que un día, cuando ella va a comulgar, bueno, se me olvidó decir algo muy importante, hay que Ujú. empezar con una buena confesión antes de empezar la penitencia por amor. Entonces, cuando ella va a comulgar, dice que ella veía unas manos y escuchaba en el silencio de su alma, cuando aprendemos a hacer oración de contemplación, vamos entendiendo lo que Dios dice, que le decía, ora, ora, veía esas manos y le decía, pide por estas manitas, pide por esas manitas. Ella no entendía qué. Cuando llega a su lugar, después de comulgar, escucha un balazo y todo lo ve en negro. Y entonces ve dos niños con su pantaloncito, creo que me dijo que uno era azulito, el otro verde, no me acuerdo mucho de eso, y unos zapatitos muy sencillitos. Y ella no entendía qué era. Pero fíjate cómo Dios Ujú. la estaba sanando, porque cuando ella estaba en el vientre de su mamá, asesinan a su papá. Cuando ella tenía 5 meses en el vientre de su madre. Nace a los 7 meses, 2 meses después, es decir, un parto prematuro. Y imagínate qué regalo tan grande. Dice que ella hasta después hiló eso. Ella no se había dado cuenta de qué era y lo que estaba pasando. Pues fue eso. Le estaba sanando nuestro Señor eso. Y dice que ella también está o estaba en el taller de oración y vida. Y dice que precisamente ese día le tocó, que aquí traigo la cita bíblica, pero no quiero mover lo que traigo, donde dice que el que no perdona es un asesino. Y dice que a ella su mamá desde chiquita Eso lo le dice San sembró Pablo. el Ujú. odio hacia esa persona que asesinó. Entonces ella empezó un proceso de perdón. A veces la raíz de lo que estamos viviendo en el presente es por heridas que ni nos acordamos y porque no hemos perdonado y por mil y una cosas más. Entonces es algo pues que quiero compartirte porque a veces esas cositas nos dan fe. Mire, en nuestro servicio al Señor, y ayer tuvimos un día espectacular, Marilena y yo, con un joven psicólogo, y estamos haciendo, él está haciendo unos talleres, nosotros no. Nosotros estamos Somos participando participantes. del taller, de los Sí. talleres. Pero pudimos ver cómo nuestra raíz, en su gran mayoría, en el hogar donde nacimos, ya tiene herida, porque esos papás Vienen también traen heridos. heridos. Uh-huh. Entonces se corta una maldición cuando un alma se decide, pero mire lo que voy a decir, se decide seguir a Jesús, pero de verdad, no con religiosidad, sino como estilo de vida. Hay unas cosas, hay unos pasajes de la Biblia en el Evangelio que me han hecho que yo me enamore de Jesús. Por ejemplo, la inmutabilidad. O sea, él nada lo sacaba de su casilla. Él, bueno, cuando tuvo la ira, porque la casa de mi padre es templo de oración y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Cuando le dijo a los fariseos en Mateo 27 todas las lindezas que les dijo, pero les estaba poniendo el espejo para que se convirtieran, porque él no vino a condenar, sino a salvar. Pero la paciencia, el amor, la inmutabilidad de Jesús es digno de imitar. Y nosotros nos excusamos diciendo, pero es que él era Dios, era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Él nos enseña en la figura de hombre a cómo es que debemos vivir y nos dice, es necesario que yo me vaya y les enviaré el Espíritu Santo, porque Él les revelará la verdad plena. Y además dice, es el defensor. Nos defiende de nuestra propia concupiscencia desde esas propias heridas. Todas las herramientas psicológicas, volviendo al punto de ayer y el taller, todas las herramientas psicológicas, yo decía, puedo ponerle en esta que hizo el joven, un hombre de Dios, un varón de Dios, hay una cita bíblica. Pero esas herramientas también son necesarias. Acomodado a eso, se va uniendo y vamos teniendo una integración. Porque como estamos desintegrados, entonces pensamos una cosa, decimos otra cosa y hacemos. Y tomamos otra decisión. Cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Jesús como un estilo de vida, nuestra vida empieza a cambiar porque Él empieza a derramar Espíritu Santo, Espíritu Santo. Y por eso es que estamos hoy anunciando, primero que nada, que este es el mes dedicado al corazón de Jesús en el marco de la fiesta de Corpus Christi, porque por esas heridas, por ese pecado, entonces se pretende hacer en este mes un orgullo, un mal llamado
Sí, ahora quiero decir otra cosa, nos vamos más para atrás. Si nos Ok. vamos a las apariciones de Fátima, el cardenal Bologna, si no me acuerdo, de Italia, que en paz descanse, a lo mejor no pronuncio bien su apellido, que estuvo presente en esas épocas, Ujú. hay artículos muy buenos sobre la batalla final y dice que el infernal enemigo al cual le reprendemos en nombre de Jesús, porque siempre que uno lo nombre, él En acude el nombre de Jesús. rapidito, entonces hay que reprenderlo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Pero no en el nombre Jesús. propio, en el nombre de Y en Jesús. el nombre de Jesús. Pretende, la batalla final no quiere decir que ya se vaya a acabar el mundo, acabar con la vida y la familia porque son los pilares de la Sí, creación. señor. Él pretende hacer su anticreación, como hemos visto a las personas que practican estos cultos que dicen que las uniones del mismo sexo y el aborto son sacramentos para ellos. Son almas confundidas por las que queremos orar. Quiero preguntarte, si tú quisieras hacer tus 9 primeros viernes de mes y entonces quisieras recibir porque te accidentaste ahí ¿cómo se llama? El sacramento de la confesión. Ujú. Pero ¿por qué no en vida empiezas con la penitencia por amor? Porque pues ahí ya no tuviste tiempo de reparar. Eso Te es moriste correcto. confesado, pero mejor repara en vida. Quiero que tú cierres tus ojos y pienses quién o quiénes, ojalá nomás fuera una y ojalá nadie, le tienes mucho coraje. A los Eso es políticos, importante. podríamos decir a las personas que están con toda tratando de adoctrinar con esta ideología. Entonces, ese odio conviértelo en misericordia. Yo cuando voy a comulgar le digo, Virgen, le digo primero, San José, por favor, arranca de mi corazón, aunque me duela todo lo que me aparta de Jesús. Le digo a la Virgen, llena de amor mi corazón para recibir a Jesús y llena de misericordia mi corazón para mis hermanos. Qué belleza. Y entonces pídele a Dios que te ayude a ver con sus ojos a esas almas heridas que te han lastimado. ¿Para qué? Porque yo nomás te aviso una cosa, que si tú te mueres confesado y ahí te arrepientes, pero todo el tiempo que guardaste odio, pues ojalá vayas derechito al cielo, ¿verdad? Mira, Pero Hoy, no lo veo tan fácil. hoy decía un sacerdote que yo veo su video todos los días, porque el evangelio de hoy es cuando los seduceos que no creían en la resurrección de los muertos le preguntan al Señor, y la que se casó 7 veces con los hermanos, porque decía la ley de Moisés que el de que muriera, pues se casara con su hermano para que darles dejara herencia. Era tan bien entendida la importancia de la de procreación. la vida, y sobre todo ellos estaban en el desierto, necesitaban hacerse hacerse fuertes, un pueblo numeroso. Y entonces ellos le hacen esa pregunta capciosa a Jesús. Y entonces ahí yo le decía, oye Señor, pero es que tú tenías una paciencia. Y enseguida sentí en mi corazón, y después lo que escuché el sacerdote me lo confirmó, de que nosotros en la voluntad es la que decide. Nosotros decidimos. Nosotros decidimos optar por Dios o decidimos optar por la ideología de género. ¿Cuándo llega ese momento? Porque le dice, ustedes no entienden que cuando se esté allá sean como ángeles. Es decir, podemos reconocer, ese fue mi esposo, esa fue mi esposa, pero ya no somos esposos, somos como ángeles, hemos superado todo eso, ya no hay producto de la carne. Entonces, ya no hay abrazo conyugal. hay un abrazo mayor, exacto, pero hay un abrazo mayor aún que el abrazo conyugal, porque el abrazo conyugal es como una figura del abrazo del matrimonio místico con Jesús y su iglesia. Que ese es el Apocalipsis. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ya estemos allá, no hay para decidir. Ahora que la decisión la tenemos que tomar ahora. Antes de que se acabe el tiempo. Antes de que se acabe el tiempo. Entonces, eso es lo que está mostrando el Evangelio de hoy. Y en Mateo 5, que para mí es el centro de la doctrina del Señor, dice, no me acuerdo en qué capítulo, ustedes son la sal del mundo. En el capítulo 5, pero en el versículo 13 dice, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se le volverá a salar? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada, pisada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en la cima de una montaña. Entonces, ¿cuál es el orgullo? El orgullo es ser cristiano. Acuérdate que por orgullo cayeron todos los ángeles. Exacto, pero el orgullo bueno a los cuales reprendemos es ser, yo sí soy de Cristo. Y sí, por eso, por decir, eso no volvemos a decir, nunca vamos a rechazar, sobre todo una joven confundida que nadie le ha hablado y que quiere asesinar a su hijo. Pero el nombre se le da el nombre. Es un aborto y asesinar a tu hijo por confusión, porque nadie le tiende la mano, porque nadie le habla, se siente sola. A veces los mismos padres le dicen, yo no te quiero aquí. A veces el otro que tomó parte de ese embarazo se fue con la tarde linda. Entonces la pobre queda toda confundida. Pero eso no quiere decir que le digamos, tú tienes derecho sobre tu cuerpo, y alguien tiene que defender el bebé. Alguien tiene que defender esa vida que está allí. Ya no se trata de ella,
Se trata de la Dos vida cuerpos, dos corazones, exacto. dos vidas. Y el corazón de Jesús ahí está también en medio de ello. Por eso nosotros hemos decidido y optado en nuestra voluntad. La decisión que tomamos es ser otro Jesús. Y por eso estamos aquí. Y por eso María Elena va a seguir hablando al respecto. Sígueme. Ahora, quiero invitarte yo, esa persona que le tienes tanto coraje, vamos a llamar algo que es muy común hoy en día. Está muy bien que denunciemos todos los actos de corrupción, pero Jesús, cuando le habla a Santa Faustina, le dice como la misericordia. La misericordia es ese amor que no merecemos. Primero son acciones. Vamos a suponer que denuncio. Luego son las palabras. ¿Cómo me expreso yo de ese político o de ese hombre corrupto? Porque yo no transmito groserías, sí denuncia de lo que se está haciendo. Y luego es la oración. Y tiene que haber también una coherencia, porque ¿cómo estoy yo denunciando a ese que es corrupto si yo pago una mordida de tránsito? Y si yo no oro por él, mi oración se va, no quiero decirte a dónde, porque se queda así. Entonces quiero invitarte a que hagas esa penitencia por amor por ti, y entonces hazla por todos los políticos, y aviéntate unos 70 días, o por esa gente que le tienes tanto coraje. Empieza a orar por ellos y vas a ver Y en vez de estar perdiendo tanto tiempo haciendo juicio, oremos por ellos. María Elena también siempre lo ha dicho y me parece muy, 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 muy importante, que los pecados de ellos están al relieve. Hay muchos pecados ocultos. Entonces tengamos misericordia con esos grandes políticos, bueno, grandes en el puesto que muchos están trabajando a favor de la ideología perversa que va contra lo que dice la palabra. Exacto. Y vamos a seguir. El sexo se determina en el primer instante de vida, es decir, cuando se une en célula de papá, de mamá y llega el alma. Dentro del vientre materno, un bebé nace siendo hombre o mujer, sus órganos sexuales son diferentes y tienen diferente nombre y se nacen con diferencias natas en intereses, en habilidades, en gustos. El ADN no cambia nada más porque te pongas un disfraz. Varón y hembra los creó, Génesis 1:26. Con eso no hay quien pueda. A ver, díganme si ahora cuando hacen estadísticas de muerte, cuando vimos ese bichito que anduvo, había nomás tantos hombres muertos, tantas mujeres muertas. Dios instituyó el sacramento del matrimonio para que formemos una familia. Por eso el hombre deja a su padre, y a su madre para unirse a su mujer. Génesis 2:24. Unas personas que sienten atracción al mismo sexo, aunque quieran jugar al papá y a la mamá, ni se van a poder unir, ni se van a ver a los ojos, ni van a poder procrear. Ahora yo me pregunto, María Elena, tú que estás más, de eso tienes más conocimiento, tienes muchos años trabajando en Provida. Un niño que está creciendo con dos mamás o con dos papás, puede estar creciendo con dos mamás, que la madre quedó viuda y una hermana está con ella y está viendo dos figuras maternas, pero sabe que son dos mujeres, ¿ya? No es que una está haciendo el rol de hombre y otra está haciendo el rol de mujer, o viceversa, dos hombres. Yo creo que eso no es sano para ninguna relación. Siempre es bueno que tenga, fíjate que es una de las cosas que origina la falta de una figura paterna. Pero a veces Dios pone ahí al abuelito, al tío, al padrino, pero la mamá nunca va a poder suplir la tarea del papá. Sí hay quien ayuda y Dios va a llenar esos vacíos, pero es necesario siempre el papá. Por eso estoy hablando de que si sucede eso, ¿no? Y siempre va a poner algo. Pero si yo tomo la decisión, bueno, ya estoy muy vieja para la gracia, muy grande, de que yo ahora tengo inclinación con el mismo sexo, pero yo quiero tener hijos. Entonces yo voy a hacer, o cualquier disparate, me hago una inseminación o me acuesto con alguien y le pago para que entonces en el hogar, entre comillas, donde yo he hecho con mucho amor, entre comillas de nuevo, ese nuevo bebé crezca allí. Ya yo le estoy dando un mensaje totalmente equivocado. Y no se trata de equivocado si eres católico o no católico. Se trata de equivocado es que la figura de la mujer fue hecha para recibir y embarazarse, y la figura del hombre fue hecha para donar su semen y embarazar a la mujer. Así fue hecho. Ahora. Entonces, cuando se quiere cambiar todo aquello, ya se entró en una dimensión errática, y aquel ser humano que está creciendo allí también está recibiendo aquel mensaje errático completamente. Yo quisiera que, inclusive, si tú eres una persona con atracción al mismo sexo, pero entonces considera, si no quieres vivir una vida célibe, considera que no puedes tener un hijo porque no lo vas a criar como debe ser. Así, claro y raspado se lo decimos con todo el amor, pero no lo vas a criar. Y después le va a doler porque va a querer al niño, a la niña, ¿verdad?
Hay una imagen que salió que está, yo creo que bastante nos ayuda a comprender. Sale alguien tomando con un popote de un agua purificada y alguien tomando con un popote de una cañería. Entonces podríamos decir, agua es agua. Ujú. Bueno, ahora otra de las cosas que dicen, pues el uso del condón, porque bien sabemos que hay enfermedad de transmisión sexual, pues quiero platicarte que impide el embarazo entre el 15 y 36% de las veces, es decir, falla. Pero el virus del SIDA es 450 veces más pequeña que esa semillita que se llama espermatozoide y entre 50 y 500 veces más pequeña que los microscópicos poros en que pueden encontrarse en todos los condones, es decir, falla más en impedir el SIDA que el embarazo. Y bueno, vamos a empezar con algunos términos. AMS es atracción al mismo sexo. Gay significa las definiciones que se han dado a través de la historia, un varón alegre de comportamiento afeminado. Y este término surge en Inglaterra a mediados del siglo XVIII. Homosexual es una persona con orientación hacia su mismo sexo. Bisexual, una persona con orientación sexual hacia ambos sexos. Un transexual es un varón que se siente atrapado en el cuerpo de una mujer o viceversa. Algunas respuestas sexuales son una forma ofensiva a conflictos, reacciones, a heridas, a vacíos emocionales, a una necesidad de amor, de identidad de sexo, un temor a la intimidad, un desorden de desapego a los padres, porque el niño son la primera imagen de Dios, necesita un apego sano cuando es pequeño con los padres. Y bueno, en 1973 la homosexualidad fue eliminada del Manual de Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales. En 1996 la ONU lo eliminó como trastorno mental. La comunidad LGBT es un movimiento social y político que lucha contra la discriminación. Ahí tenemos mucha culpa nosotros. Y sí hay discriminación, sí, señor, en eso sí les doy toda la razón. Homofobia, que es hay algo mucha homofobia y eso anticristiano. no es de Dios, eso no es de Dios y eso no es de Dios, no. Y a favor de la equiparación y reconocimiento de los derechos que tienen los derechos que tenemos tú y yo, como seres humanos. La homosexualidad es una orientación sexual y ser gay es una identidad sociopolítica que comunica su esencia. Esto es lo que refleja es un conflicto interno. La heterosexualidad es la relación con el padre. Perdón, vamos a ver cómo influye la relación papá y mamá. La relación del padre y la relación papá-hijo, mamá-hija. La relación con el padre del mismo sexo, es decir, papá, niño, mamá, niña, es clave para la definición de su identidad. En ausencia, como dijimos, algún familiar o amigo puede ayudar. Y también la relación sana de pareja se vuelve un modelo deseable para desear una relación heterosexual. O sea, tiene dos heridas también muy importantes. Nadie nace con una orientación homosexual, nadie elige sentir atracción hacia su propio sexo. Atrás de esto hay una herida que busca amor de una manera que no es el agua pura. El desarrollo psicosexual sufre un daño a temprana edad. Mira, yo no he conocido una persona con una inclinación sexual a su mismo sexo que no tenga una herida desde la infancia. Muy profunda. Yo no la conozco, puede ser que haya, pero yo no la conozco. Así que yo hablo de lo que veo. Y además en mi manual de vida, que es la Biblia, dice en el libro de Génesis, hombre y mujer los creó. Dios no se equivocó. No, Dios no se equivocó. Qué osadía pensar que Dios se equivocó. Ahora bien, si está esa herida y por eso hay la inclinación, vaya, también nosotros los heterosexuales estamos heridos y reaccionamos como no queremos, pero cuando recibimos la sanación que nos da el amor de Dios, que es fiel y que es poderoso y que nos sana, nos vamos integrando, porque también estamos desintegrados, así seamos heterosexuales. Igual con una persona con una inclinación del mismo sexo, está dividida. Si se va integrando con Dios, se va integrando y va a ser feliz. Eso es una promesa, va a ser feliz, claro que sí, porque estar atrapado y no entenderme, eso no es felicidad. Entonces buscamos vías alternas y hasta llegamos a ser, pues, hablando de esas personas a las cuales yo tengo más bien una inclinación por ellos, desde niña. De cariño, yo de mucho cariño, de toda la vida. No, señor, yo nunca he sido homofóbica. No es que ahora porque predico la palabra, no, nunca fui homofóbica. Y le doy gracias a Dios por eso. Entonces se van integrando y se van conociendo a sí mismos. A estas alturas de mi vida, yo les puedo decir, tengo 75 años, que el conocimiento que nos da Dios de quiénes somos y quién es Él es lo más grande que ha ocurrido en mi vida. Más grande que la maternidad y que todo lo que he tenido en mi vida. Porque eso me da una dimensión de ver la maternidad, el ser esposa, el ser servidora, el ser optometrista, el ser lo que sea.
pero en la dimensión de Dios. Es un descubrimiento de quién soy y por quién fui creada y hacia dónde voy. ¿Perdón? ¿Y para qué fui creada? ¿Y para qué fui creada? Así que eso es para todo el mundo y además Dios no hace acepción de personas. Nunca. Ahora vamos a hablar de otros aplausos que se hacen mal a la sexualidad. El niño, que tenga relaciones con las niñas, es más varonil. Eso no es como Dios creó la sexualidad. No. El hombre adúltero, no, sí puede, tiene más de una. Eso es aplaudir el pecado también. Bueno, imagínate que en mi país, yo soy de Venezuela y yo creo que México también, el hombre se consideraba más hombre si era mujeriego. Esos son también aplausos que están muy, muy mal. Y yo le decía a mi esposo cuando éramos novios, un hombre es un hombre cuando rechaza. Cuando es lo suficientemente hombre, cuando rechaza una tentación. No, cuando cae, porque como yo soy hombre tengo que caer. Claro, él venía de esa escuela, ¿no? Pero le tocó esta escuela. El desarrollo psicosexual sufrió daño a temprana edad. Vivir la sexualidad fuera de la naturaleza para la que fue creada nunca va a dar paz, porque Dios no está en el centro del alma. Las personas pueden decidir cambiar y el cambio es posible. La atracción al mismo sexo pudo iniciar en la niñez. Pueden haber periodos de heterosexualidad, ambivalencia entre ser varonil y femenino. No hay una identificación sana papá-mamá, hija-mamá. Hay un padre o una madre controladora, una sí querida, una necesidad de aceptación, mucha dificultad para confiar, dependencia emocional, soledad, hambre emocional. Y muchas veces lo que se busca en ese contacto sexual es un afecto que hizo falta de papá o de mamá. Eso es correcto. Una profunda crisis espiritual, mucho miedo, culpa, vergüenza y no saben cómo hablar de esa condición. Otra de las cosas que está pésima es nuestro señalamiento, porque no hemos señalado al adúltero, ¿verdad? Y a estas criaturas sí, se trata de denunciar lo que está mal. No, y ahora también la adúltera. Pero no a la persona. Porque dice, no seas tonta, tú también hazlo. Y entonces, y eso sí está bien. Vamos a hablar algunas heridas heredadas, temas familiares sin resolver, rechazo, percepciones equivocadas, filtros mentales, que la criatura no nació del sexo que deseaba. Ahí ya tenemos una herida en el vientre. La figura o ausencia de padre o madre, o sea, no hay papá o mamá, puede ser desde que la mamá se murió y no tiene una figura materna. El papá con todo el amor del mundo trató de educarla, pero hizo falta una figura materna. La relación con los papás y entre ellos, cuando hay dominio, conflictos con hermanos, abusos, insultos. ¿Cuántos hermanos abusan de su edad o empiezan a llamarle afeminado un niño? El temperamento a veces es porque esa criatura nada más es muy sensible y nada más por eso ya lo están llamando de esas formas tan terribles. Cuando tienen naturaleza artística, entonces los quieren catalogar como mujeres. Por eso vemos tantos, porque tiene esa parte femenina desarrollada, pero de una manera sana. ¿Cuántas de estas personas son unos excelentes artistas? Conductas no adecuadas al género. El hombre que es menos varonil, vamos a decir que no es así como concebimos un hombre. A lo mejor es una persona tranquila, que sabe hablar de sentimientos. O una mujer que es menos femenina, pues bien sabemos, el abuso, la violación, la marca homosexual, las conductas aprendidas, es decir, si vivió con alguien que vivía su sexualidad de esta manera, los sustitutos de afecto. ¿Cuántas veces hemos visto que la querían niña, nace niño y visten a ese pobre niño como niña? Ahí la mamá, la abuelita, uy, Dios mío. Haber tenido sexo inadecuado, descuido, abandono, un desarrollo tardío, que a veces le dicen que es menos niña porque tardó en desarrollarse, o sea, parecía más niña. Incapacidades físicas, la estatura, el peso, la altura, la mala coordinación. Voy a poner un ejemplo, un jovencito que es todo delgadito, todo frágil, a lo mejor nace como muy enfermizo, entonces ya no es tan varonil. Y entonces hasta el papá lo empieza a rechazar. Mira, hay un joven que yo atendí hasta que partió con el Señor, murió de SIDA, hace muchos años de eso allá en mi país. Y una de las cosas que él me contaba, se hizo una relación muy linda, era que su papá era un terrateniente, en Venezuela se dice hacendado, y él quería que él siguiera los pasos de su papá. Su mamá era médico,
Y él no quería, él quería ser médico. Entonces su papá lo insultaba. Y él dice que cada vez que yo iba a la finca y veía los animales, a mí me causaba, no quería, no quería. Tiene su parte sensible, las mujeres solemos ser más sensibles, él era sensible, Bueno, punto. pero entonces el papá le decía, pareces un... Por eso es algo Pareces mucho que un... pasa. Ujú. Y Los luego, insultos. y luego él inclusive, él después perdonó a su papá, para la gloria de Dios. Él le decía, sí lo soy después que lo hizo. Y sabes con cuánto estuve así, o sea, pero se lo decía de una forma para herir a su padre, porque él se sentía herido por su papá. Cuando él fue entendiendo eso, y gracias a Dios, y claro, y además que lo visitaba yo, también lo visitaba un sacerdote, y perdonó, y un día cuando me dijo, he perdonado a mi papá, pobrecito, él no entendía lo que yo entiendo ahora, y como a la semana murió. Bendito A mí sea me dio Dios. mucha alegría porque yo estoy segura, y yo sé que él me mira desde el cielo y yo lo miro a él, porque nos unimos de una forma en el amor. En aquel entonces casi no se sabía mucho de SIDA, y mis hijas estaban pequeñas y decían, y Sonia, ¿y si te cae un poquito de saliva? Yo decía, no, yo no sé, yo voy con la protección del Espíritu Santo. Iba los jueves en la mañana que me tocaba en una de las ópticas que se abría más tarde, estaba con él allí, orábamos juntos, él me contaba, me enseñaba, o sea, él tenía alguien con quien hablar, pero yo de pronto le decía, pero tienes que perdonar a tu papá, y fuimos entendiendo, y se le llevó la palabra de Dios. Por eso nunca puedo juzgar a una persona. No, siempre tienen una carencia afectiva increíble. Seguimos en lo social, en los buenos preferidos, cómo a veces le hacen bullying al niño porque hace su tarea bien y es el preferido del maestro, y lo empiezan a segregar por no ser deportista, por ser tranquilo, cuando la mujer es explosiva. Los medios de comunicación ahorita tienen un peso muy grande, lo hacen como si fuera la mayor... El sistema educativo que ahorita están adoctrinando, la industria del entretenimiento, el internet, las adicciones, la pornografía, algunas drogas llegan a esto, el divorcio, o sea, la separación entre padres, las experiencias intrauterinas, la adopción, la religión. Y hay una película muy buena, nomás que no recuerdo el nombre del artista, que se llama The Son, el hijo. Ojalá la encuentren, ahorita está en los primeros sitios de una de no, es una belleza película. De una de las, no voy a decir el nombre de internet, de una, donde uno puede ver por la televisión películas, ¿no? O sea, yo sí le voy a dar el nombre. Bueno, no sé, es que porque no sé si se puede. Ya no tengo tiempo para decirle la experiencia que tuve. Mi esposo le encantan las series de esas de policías y tal. Y yo lo dejo estar, pero mija, yo quiero que veas esta, y me echa para atrás. Y resulta que había una mujer policía, bueno, era de un equipo policía fuerte, un equipo especial. Y ella tenía tendencia hacia el mismo sexo, pero tenía condición. Entonces también había un tipo, y hay otro policía que le dice dícono, o sea, diácono, porque es un católico práctico, pero y el hombre está allí. Y la esposa le da de madrina a su hija, y hay un momento que la niña le pregunta, ¿cómo es eso que tú vas a vivir con ellos dos? Porque todo es amor, le empieza a explicar ella. Y yo le decía a mi esposo, esto es lo que tú querías que yo viera, pero entonces la esposa se le acercó y le dijo, ve para allá, mi amor. Le dijo, no quiero que te acerques a mi hija, yo te voy a seguir queriendo igual, pero yo no quiero que tus ideas tan confundidas y tan malas las transmitas a mi hija. Lleva tu vida como tú quieras, pero tú estás totalmente equivocada. Pero tú me elegiste como madrina y ahora me arrepiento, le dijo ella. Yo le dije, qué buen mensaje en una serie de televisión. Y luego ahora la mujer tiene una relación heterosexual, aquella que vivía en aquel entonces. Y además de eso, hay otro mensaje también en la serie. Y yo dije, pero bueno, ¿qué será? Que como le hemos hecho tanta campaña a este canal, están tratando de acomodar las cosas porque están perdiendo entonces quien los vea, ¿verdad? Digo, yo no sé, pero que yo estaba bueno. Hay que ser coherentes y... Ay, se me fue la idea. Ay, pero yo creo que ya nos toca... No, porque todavía no. Todavía tenemos unos minutos extras. A esas personas hay que tratarlas. Vamos a hablar del político más corrupto, el amigo corrupto, lo que le quieras poner. Si tú fueras mamá de esa criatura, lo hubieras parido, ¿qué es lo que esperarías? Esperarías que se salvara, ¿no? Entonces hay que tratar con amor. De la misma manera que si yo tuviera esa condición, me gustaría que me trataran. Hay una cosa importante y que quiero resaltar antes de que nos despidamos, que los 73 libros de la Biblia es el manual de nuestras vidas, y que los 4 evangelios es el estilo de vida que Dios nos vino a enseñar. Todo lo que hemos hablado, hoy nos fuimos del Éxodo porque teníamos que hacer esta declaración para que vivamos este mes
con un homenaje y una devoción al Sagrado Corazón de al Jesús, amor verdadero. al amor como verdadero Dios lo y a quiere. Corpus Christi. Y nos falta una cosa, si tú has visto que algún católico, incluso de misa diaria, incluso que es el encargado de un apostolado, un sacerdote que señala, que maltrata, no es un verdadero católico. No, no es un verdadero católico. Porque, y quiero que Jesús escuchen, no actuaba porque así. la palabra de Dios no se oye, sino que se escucha. Cuando Jesús nos dice a todo el que quiera oír, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se pierde su sabor, ¿con qué se le volverá a salar? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar en una ciudad situada en la cima de una montaña, y no se enciende una lámpara para esconderla dentro de un tiesto. Dios nos hizo, esta es palabra de Dios, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Por lo tanto, somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Por desconocimiento, por heridas, como acaba de enfocar Marilena, bien explícita, nos hemos alejado de esta verdad. Pero esta verdad es perenne, es eterna, porque es la palabra de Dios. Tú eres la sal del mundo, tú eres la luz de la tierra. Vamos a vivir esta experiencia, vamos a pedir el Espíritu Santo. ¿O quiere hacer una pregunta antes de hacer No, falta la algo muy oración? importante para que de verdad veas la postura de la iglesia. Léete el catecismo. Y también si tú sientes atracción al mismo sexo, tu hija, tu hijo, hay una parte de la iglesia, busca por ahí en las redes Courage Latino. Acércate a tu parroquia, pide el teléfono de la diócesis porque también hay mucha ayuda para sanar Sí hay. esas heridas. Sí, hay mucha ayuda, mucha ayuda. Esas personas sufren muchísimo. No somos nadie, es Courage Latino. Courage Latino. Y además, como dijimos, Jesús no vino a juzgar, no vino a condenar, vino a salvar. Así también nuestra palabra es de exhortación. Si conoces un familiar, sí, ora por él y luego haz lo que acaba de decir María Elena. Bueno, yo voy a tener que hacer muchos días, porque tengo muchos años, pero es importante que lo hagamos, que nos convirtamos en personas de oración, porque somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo. El Maestro, el Señor, así lo dijo. Voy a pedir que cierren los ojos. Espérame, falta antes la pregunta antes de cerrar. ¿Por Claro. quién me hace falta tener un corazón como el de Jesús? Porque el del hombre ya está herido. ¿Qué tal como dijimos que te pones a orar por las personas que están haciendo daño a la ideología de género? Y cerramos con una oración. Bueno, Señor, te damos gracias por esta tarde tan maravillosa, porque tú estás despertando los corazones a ser auténticos cristianos, a ser auténticamente tuyos, porque fuimos comprados con sangre. Te suplicamos, Señor, que derrames Espíritu Santo, que suscites una devoción a ese corazón de Jesús que estamos celebrando en este mes, para vivir conforme a tu palabra, que nosotros somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo. Derrama Espíritu Santo sobre todos nosotros, sobre los que están escuchando este programa y que luego lo van a ver por YouTube. Derrama Espíritu Santo por las personas que trabajan aquí en Radio María, que están haciendo una labor para llevar tu palabra de vida. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, y gracias, Mamita María. Amén. Y nos vemos la siguiente semana con información psicológica muy interesante. Nos vemos la próxima semana.